¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el único programador que confunden con un cantante de salsa llamado Oscar de León y Pelón. En este video quiero hablar de esa imagen que está pasando por todos lados, que creo que en los últimos meses es la imagen más odiada por los programadores, los Server Actions. Los Server Actions es una novedad que ya había sido sonada desde hace algunos meses, darle la posibilidad al frontend de invocar al servidor para que tú pudieras tener un acceso rápido sin necesidad de ir a un endpoint. Es decir, algo muy del 2000. Esto, vamos a hablar primero de las cosas buenas, porque yo quiero ser muy neutral con esto, si puedo serlo neutral, y quiero ser también de la parte crítico. Porque creo que en este tipo de asuntos, yo soy de los partidarios que en la programación todas las cosas son herramientas y hay que saber los pros y contras de estas herramientas. Es decir, no necesariamente este tipo de cosas son malas. Lo malo es cuando las personas no entienden eso y se fanatizan y lo hacen siempre haciendo un Golden Hammer. Bueno, vamos a hablar primero de las ventajas que trae este tipo de acciones. Y si no sabes qué es este tipo de acciones, ahorita te voy a explicar qué es. Imagina tener un botón en tu frontend, el cual puede ir directamente a la base de datos, puede ir directamente al backend, hacer cosas de backend, sin necesidad de hacer un endpoint, sin necesidad de poner un backend, es decir, directamente puedes hacerlo. Las ventajas de esto radican en que puedes hacer funcionamientos rapidísimos, funcionamientos que no necesitas a un programador backend para hacerlos. Tú como frontend, cosas simples las puedes hacer. Son ventajas que suenan bastante cool. Son ventajas que suenan muy buenas, pero tienen sus desventajas. Vamos a hablar las cosas buenas de esto. Hay muchas situaciones en la programación donde tenemos que hacer algo en producción porque está fallando y de ya. Tiene que funcionar ya, de rápido. Este tipo de situaciones nos vienen bien los server actions porque son situaciones donde tenemos que moverle rápidamente a un archivo. Imagina la posibilidad de moverle solamente un archivo para solucionar algo sin necesidad de estar escarbando en muchos lados. Y rápidamente puedes hacer este archivo y modificarle, ir directamente a la base de datos y hacer lo que tienes que hacer. Imagina que hicieron un cambio en la base de datos el cual no fue representado o hay un error en esto y este cambio lo tienes que hacer directamente en este archivo, no tienes que ir a buscar otros archivos o otro servidor o otro proyecto. Una gran ventaja. Esto hay que hablarlo. Hay ciertas cosas que pueden solucionar este tipo de herramientas. El bomberazo. El bomberazo es algo que en México le decimos al que apaga incendios. Un incendio en sistemas es cuando producción está caído a la mierda y llega el bombero a reparar lo más rápido posible sin importar hagas lo que hagas, tiene que estar el incendio apagado. Eso es el bomberazo, apuntarlo en tus palabras clave en programación, bomberazo. Héctor de León dijo que es cuando apagas el incendio sin importar lo que utilices, sin importar si utilizas server actions. Aquí donde yo veo que es una gran ventaja, una gran herramienta que puede servirte para este tipo de situaciones y la verdad como tal, una herramienta que es una más de muchas otras desventajas. Cuando yo estaba trabajando con PHP en el 2004, había mucha desinformación de las buenas prácticas porque hacíamos los proyectos que tenían una vida corta, proyectos que no iban mucho más allá. Si necesitábamos hacer un nuevo proyecto, me tocó a mí trabajar en gobierno y se necesitaba hacer un proyecto cada etapa de elecciones, se hacía un proyecto de cero. ¿Por qué? Porque evaluar el proyecto que dejaban los antiguos programadores era más costoso que hacer uno de cero. ¿Por qué? Porque estos proyectos tenían un código legado el cual combinaba HTML, CSS, JavaScript, PHP, pero no solo eso, combinaba también negocio. Cuando hablamos de negocio, hablamos de esas reglas que hacen que tu sistema sea tu sistema. ¿Qué es lo que hace que Uber sea Uber? Pues esas reglas de negocio que hacen que puedas solicitar un carro, que puedas detectar si ese carro está disponible, no está disponible. Ese tipo de reglas de negocio hacen que Uber sea Uber. Que te conectas a una base de datos, que tienes unos sockets. Eso no hace que Uber sea Uber. Esas son herramientas que simplemente existen ya y las están utilizando para que sus reglas de negocio puedan hacer lo que hace Uber. El problema radica cuando todo esto lo metes junto. Olvídate que HTML, JavaScript, PHP, todo junto, el problema es ese. El problema es cuando tú estás combinando reglas de negocio con herramientas. Imagina la siguiente situación. Se actualiza la versión de tu Next.js y algo queda deprecated, ya no se puede utilizar.
Y tú eso lo tienes en todos tus archivos porque nunca lo desacoplaste. Y todo eso, pues lo tienes que ir a modificar a todos esos archivos porque no lo desacoplaste. Ah, pues mira que los server actions hacen algo igual. Los server actions, el hecho de que tú puedas meter código directo de backend sin estar desacoplado, cuando tengas un problema con una biblioteca tercera que ya no sirva, que es muy común, cuando tengas un problema de una función que ya no sirva porque Next.js dijo esto ya no va a servir, vamos a llamarla de otra forma y va a recibir otro tipo de cosas, que es muy común, vas a tener que ir a todos esos archivos porque nunca desacoplaste esas responsabilidades. Yo no soy de esos que dicen que hay SQL injection con el tema de ponerle SQL en el botón. El problema ni siquiera es el SQL injection. El problema radica también que para eso hay capas encima. No es un SQL que va directo, inmediato del frontend a la base de datos. Hay unas capas encima que están trabajando eso para evaluar de hecho el SQL injection, para evaluar que sea una consulta válida. Todo eso son capas. Y esas capas, imagina que lo que hacen, esas capas de rendimiento. Yo sé que siempre las personas para vender tecnologías van a decir, es el mejor rendimiento, es muy rápido, pero en la práctica no siempre es así. Radica que esto va a ser una gran desventaja cuando tengas consultas que vayas a 5 o 6 tablas, imagina el código hermoso que vas a crear. Y tengas que llenar 5 o 6 tablas de tu frontend, tienes que llenar algunos formularios, unos catálogos y todo junto, imagina la hermosura de espagueti que vas a crear. No necesariamente tiene que ser malo. Hablamos del bomberazo. Lo malo es que las personas vuelvan al 2004 a crear todo su software con este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas vienen como una alternativa. Entendamos esto. El equipo de Next no es un equipo de personas tontas, no es un equipo de personas novatas. Es un equipo de personas que está pensando cómo darle una herramienta para este tipo de alternativas. Y ya está. Es una pequeña alternativa, no es algo absoluto para usar. Es una mala idea que lo utilices para todo. Es una buena idea que lo utilices para un bomberazo y que más tarde digas, vamos a crear esto ya más organizado, refactorizado. Pero no lo utilices para todo, por tu bien. El código legado es lo más costoso que tienen las empresas, sobre todo cuando tienen este tipo de prácticas, las cuales combinan el negocio con cosas de herramientas, con cosas de SQL, con cosas de HTML, de JavaScript. Ni siquiera tienen que ver mucho tanto que esté pegado todo. Imagina ahí le pones también un style ahí bonito con un import. Vienen épocas muy bonitas. Es por eso que he creado este video. El video va más orientado no a ser hater de este tipo de herramientas, sino a dar una aclaración de por qué existen este tipo de herramientas, por qué se agregan este tipo de herramientas, porque aún existen sistemas que hacen este tipo de prácticas. Dicen mucho que PHP tiene mucho tiempo que está trabajando con unos frameworks que desacoplan esto muy hermoso. Tenemos a Laravel que lo desacopla muy hermoso, dice ok, encárgate de lo que sea la vista con Blade, ahí encárgalo, no metas ahí SQL, los SQL vamos a trabajarlo con modelos, con Eloquent y con controladores vamos a manejar lo que el usuario está solicitando. Podemos meter unas inyecciones de dependencia ahí para que tú trabajes el modelo de negocio. Estamos desacoplando las cosas. PHP tiene muchísima evolución porque PHP aprendió a que era una mierda lo que se estaba haciendo en el 2004. Aquí en Next.js estamos viendo que se está dando la alternativa a hacer cosas mierda, pero es una alternativa que puede arreglar cosas, pero no necesariamente tiene que ser el absoluto de hacerlo así. Así que tener cuidado con utilizar este tipo de herramientas, pensar qué consecuencias podría tener, y también no seas cochino, cabrón. Si haces este tipo de cosas, pues ponle, refactoriza eso posterior, si es necesario. También hay situaciones donde a lo mejor es un modulito muy pedorrón, el cual tú a lo mejor tienes que hacer cosas muy simples, ir solamente por un campito, como el ejemplo que nos mostraron, que solamente está un campo. Imagina, eso no es real, nunca vamos por un campo, a veces sí, muy raro, pero ahí en esta situación pues a lo mejor estaba bien, pero rara vez vas por un campo a la base de datos. Rara vez insertas un campo en la base de datos. Rara vez trabajas con una tabla en la base de datos. Así que tener cuidado con estas herramientas. Alguien tenía que decirlo. Y al que no le guste, pues denle un dislike. Al que le guste, denle un like. Y ya me voy a la mierda. Adiós.